Entonces, Héctor, la edad se influye. Sí, claro. La edad ya Claro cuando vas que sí. y cuando llega... Se va no apresurando, se va el tiempo se apresurando. va más rápido. Más rápido. Sí. Se puede, pues sí, igual cuando cierto, bueno, tiene coherencia lo que dices, es convincente, ¿no? Estás Es niño, que de te niño, vale. de joven, no tomas en cuenta el tiempo. Es cierto. No lo sientes, no lo percibes. Es más la edad. Pero aún así cuando le pregunto a mis padres, oye, que que ahora si es más rápido, me dicen que sí también. Sí, sí, totalmente. Sí, sí hay un desfase, ¿verdad? Es que todo es más rápido también. La vida No era es así. mucho más ajetreada ahora. Exacto. A ver, la verdad sí. Tienes que andar mucho más rápido, desplazarte con mayor velocidad, rapidez a los diferentes puntos. Antes tranquilo, salías, tomabas tu tiempo, no había prisas, no había... Ve la tecnología, los trabajos, Héctor, antes tú nosotros de Cananea, con un trabajo la hacía la persona, el hombre, el ser humano, con una profesión, Sí. con turnos. A mí me tocó todavía, mi padre, turnos de 7 a 3 de la tarde en la mina, y era un cambio con... Y ahí se peleaban los dobles, acuérdate. Exacto, acuérdate. ¿Tu papá fue minero también? No, él no fue minero, pero sí me acuerdo muy bien de que peleaban los dobles porque eran muy bien pagados. Pero por eso eran, a ver, turnos con un trabajo bastaba. Yo me acuerdo todavía, me tocó esa etapa en los 80s, bueno, hasta el 98 que salía Cananea. A ver, que era un turno, con un turno lo hacías, con un trabajo, pues, con un trabajo lo hacías. Y la mamá o la señora en casa. En casa, la hacías y alcanzabas, y no queríamos, no nos avalábamos con poco. No había tantas Era una caguama para 10. Sí, pues. Era una caguama, un six para 10, cabrón. O sea, digo, la verdad, no te cenó las mejores cosas. No había tanto. Te compraban ropa de la que se vendía. Unos tenis eran para todo el año. Hoy es marca lo que te compran. Y tienen que ser unos 10 tenis. ¿Sí? Y fíjate que la clase media, secas, de ordinario, trabaja el papá y la mamá. Exacto. Trabajan la pareja para más o menos mantener el tren de vida. Por ejemplo, ahora, ¿no? Sí, actualmente. Y es donde empieza también la los problemas, sí, claro. Porque estamos perdiendo el tiempo y lo más valioso es el tiempo. No sé, ando muy filosófico, no sé qué me puso tan es que de repente a mí sí me impresiona. 30 de mayo, maestro. 30 de mayo. El expresidente de Uruguay, José Mujica, ajá, tiene varios pensamientos ahí y dice, no te das cuenta, dice, que lo que compras no lo compras con dinero. Lo compras con tiempo de vida. Es lo más valioso. Es lo más valioso y por eso es los pleitos, los rencores, todo eso. A rato te das cuenta y vas dándote cuenta. No tiene caso. Va pasando el tiempo y el único que andas peleado. El conflicto primero está en tu cabeza, andas peleado con la gente, andas con los demás. ¿Cómo para qué? Perdiendo energía. Si lo más valioso es el tiempo, ese ya no vuelve. Y uno lo aprende. Oye, y estoy hablando como si tuviera 60 años. Tengo 42 casi. En un mes y medio más, vayan analizando, por favor. Decían en Cananea un refrán. 43, pero ya después de los 40 ya empiezas a ver todo muy diferente. Ya. Decían ahí los mayores en Cananea, el tiempo perdido hasta Los Ángeles lo lloran. ¿Y cierto? ¿Cómo vuelve? No vuelve. Pues no. Esta fue la sección de reflexiones por la vida entre Héctor Contreras y Luis Alberto. Deberíamos hacerlo así de repente. Pues sí. ¿Verdad? Sí, claro. Porque vale la pena. A ver, ¿usted se imagina votar por un ministro o por un magistrado, por un juez? Lo más cercano que tenemos es el attorney, los procuradores en Estados Unidos. Esa es la propuesta. A ver, ¿de qué se trata esa propuesta? Bueno, fíjate que ya tiene unos 2-3 meses una postura del presidente de la República, mediante una iniciativa, en la que él plantea que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, deben de modificarse, se debe de modificar la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para efecto de que su nombramiento cambie y sean mediante el voto de la población, mediante un proceso electoral organizado por el INE. Yo no voy a plantear cuestiones de carácter político. Aquí son cuestiones de carácter jurídico, legal. ¿Cómo se nombra actualmente a un ministro de la Suprema Corte? Se nombra por un periodo de 15 años mediante un procedimiento en donde el presidente de la República envía una terna al Senado, a la Cámara Alta,
y el Senado convoca a los propuestos a la terna y los examina, les pregunta, los cuestiona, etcétera, etcétera. Ve sus capacidades, sus experiencias, sus trayectorias. Y de esa terna, el que obtenga las 2/3 partes, la mayoría calificada, es el que es nombrado por el Senado a propuesta del Ejecutivo por un periodo de 15 años. Ese es el procedimiento y es evidente que aquí hay una elección indirecta de carácter de la ciudadanía porque el presidente de la República pasa por un proceso electoral y los senadores también pasan por un proceso electoral. Entonces, esta iniciativa que manda el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y la bancada de Morena ante la permanente, plantean de que tanto los ministros como magistrados y jueces deben de modificarse la forma de su nombramiento mediante el voto directo, mediante una elección popular, como si fueran diputados, si fueran senadores, presidentes municipales. ¿Cómo lo pretenden implementar complementando las dos iniciativas? Es que se forme una comisión con 2 representantes de los diputados federales, una de los senadores, una del presidente de la República, una del Senado, y que se seleccionen 5 perfiles por cada vacante. Y de esos 5 perfiles pasarán a ser electos mediante un procedimiento que organizará el INE. Pero yo te comento, Luis Alberto, actualmente el Poder Judicial Federal está integrado por 32 circuitos, que cada circuito es una demarcación territorial. Sonora es el 5º circuito. Hay 880 magistrados aproximadamente. Contamos con 700 jueces de distrito, más porque ahorita ya están los jueces en materia laboral, pero tendríamos alrededor de unos 1,600 órganos jurisdiccionales para designarse como magistrados y jueces. Si esto lo multiplicamos por 5, a como se está pretendiendo, estaríamos hablando de unos, son 1,000, como estaríamos hablando de más de 50,000, casi 60,000 personas que serían seleccionadas para ver el perfil y luego presentarlo ya una vez que se debata, presentarlo a un proceso de elección que organizaría el INE. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con esta reforma? Se está buscando que llegue el más popular, que llegue el que maneje mejor el vocabulario, el que haga mejor campaña, o se está buscando que llegue el mejor perfil. Qué buena pregunta. El más apto, el más capacitado, el que tiene mayor formación. ¿Qué se privilegia en una contienda como la que se quiere plantear de manera directa, en donde vemos los perfiles tan lamentables, tan cuestionados, que llegan a las diputaciones federales, a las diputaciones locales, al Senado? ¿Por qué? Porque esos perfiles son apoyados por la comunidad, por la proyección que tienen ante ellos, pero no están analizando capacidades, formación, experiencia, trayectoria. Y ve cómo nos va, ¿no? Por eso. Claro, entonces imagínate... Eso es reflejo de lo que somos, ¿no? Imagínate a 5 diputados federales ahorita que fueran elegidos como, poner un ejemplo, como jueces. ¿A quién van a obedecer? ¿A la Constitución, a la ley o al partido que los postuló? A sus preferencias políticas. O sea, está muy difícil. No es, en verdad, no es el procedimiento idóneo.
es muy probable que la Suprema Corte pueda modificar, pueda realizar cambios importantes que se requirieran. Igual que el caso de los magistrados y jueces, el Consejo de la Judicatura pudiera hacer algunas adecuaciones, algunas modificaciones para mejorar la impartición de justicia. Pero el llevarlos mediante un proceso abierto no va a incidir de ninguna manera en la mejor calidad de la impartición de justicia, que es lo que se tiene que buscar, no al más popular, sino al más idóneo, al más apto, al más capacitado. No son concursos de preferencias ni de simpatía. Totalmente. Son legitimaciones que se obtienen a través de la capacitación, de la experiencia, de la formación. Se hace una trayectoria dentro del Poder Judicial, se comienza de oficial judicial, se pasa a secretario, se pasa a actuario y van escalando puestos. Entonces, no es para decir, a ver, inscríbanse todos los que quieran, cumplan con estos requisitos y los vamos a nombrar. El más sonriente, que tenga más followers y más imagínate. Yo creo que estaríamos dando un paso o muchos pasos atrás si no ponemos atención en este proceso. Y yo no estoy diciendo que yo estoy hablando estrictamente de cómo debe de ser un juez, cómo debe de ser un ministro, a quién debe de atender, a nadie, más que a la ley, más que a la Constitución. Totalmente. Es a donde está vinculado, no está vinculado de cómo llegó, porque no se llega con compromisos ni se llega con línea. Mira. Conclusión, tenemos que cerrar. 4 de los actuales ministros de la Corte fueron propuestos por el actual presidente, de los cuales 2 se desvincularon totalmente de quien los propuso. Y los otros 2 se quedaron ahí. Entonces, fíjate cómo aquí estamos viviendo ya un ejemplo del riesgo de que llegue alguien al Poder Judicial con una firma, con una marca ya. Imagínate que eso baje así a nivel local. Pues eso es lo que quieren, porque quieren así. Estás diciendo otro punto muy importante. Porque bajaría a nivel local. Tenemos que cerrar. Exactamente. El punto es que si esta reforma llegara a pasar, necesariamente vendría a incidir en las entidades federativas con los poderes judiciales locales, que también tendrían que adoptar ese procedimiento. Muy riesgoso poner también un poder judicial a las horas de... ¿Qué horas son? Los que usted diga, señor presidente. ¿Qué horas son? Los que usted diga, señor gobernador o gobernadora, quien esté gobernando en cualquier tiempo. Muy riesgoso. Héctor, muy interesante el tema. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Con reflexiones de la vida y el tema que traigas ahí. Sopes, ¿no me traes algo? Nomás no me quites del tiempo del tema, porque luego las reflexiones se lo llevan. Tienes razón. Pues es que también le entiendo muy bien a las reflexiones. Por eso, mira, ya llevamos 20 minutos así entre reflexiones y crítica.